Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí un gusto de nuevo estar con ustedes. Hoy es aquí miércoles 19 de julio, las 16:34, 35 casi. Y nada, pues continuamos, como les dije ayer, con Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 11, los 8 ángeles, y luego vamos a ver el 12, que es la primera trompeta, creo, si no me confundo. Bien, comencemos. Capítulo 11, los 8 ángeles. Media hora de silencio de Apocalipsis 8.1 fue un periodo, la media hora de silencio de Apocalipsis 8.1 fue un periodo de 15 años desde el 395 al 410 después de Cristo. Comenzó con el fin de los sacrificios paganos legales, que eran legales todavía, la confiscación de los templos paganos y la división del imperio. Terminó 15 años después, cuando Roma fue saqueada por las tropas de Alarico el Godo en el 410. Ayer vimos que media hora de silencio o una hora de silencio era 30 años profética, ¿no? Media hora de silencio profética serían 15 años. También es digno de mención que la hora profética completa, 30 años de este marco de tiempo, se extendió desde el año 380 al 410. El emperador Teodosio proclamó el cristianismo como religión, como la religión del Estado, en el 380 y 15 años antes de que prohibiera el paganismo. Por lo tanto, vemos que ocurren tres eventos importantes dentro del espacio de una hora profética. La primera media hora se refería a la transición gubernamental del paganismo al cristianismo, 380 al 395, mientras que la última media hora, del 395 al 410, preparó silenciosamente la ciudad para ser invadida por tropas extranjeras por primera vez en su historia. Esto conmocionó a la Iglesia porque la conversión final de Roma al cristianismo les había dado una sensación de invulnerabilidad muy similar a cómo los judíos habían pensado de Jerusalén en tiempos anteriores. Pensaban que como estaba el templo del Señor allí, nunca les podían invadir, ni el templo podía ser destruido, ni nada de eso. La Roma pagana cayó entre el 380 y el 395. La Roma cristiana cayó entre el 410 y el 476. El saqueo por 6 días de Roma marcó el inicio de una serie de juicios divinos sobre la ciudad hasta que cayó de forma permanente. Ante Odoacro en el 476. Por lo tanto, este periodo de tiempo del 410 al 476 marca el tiempo de las 7 trompetas enmarcadas por el séptimo sello. Los paganos, por supuesto, atribuyeron la caída de Roma a la ira de los dioses por cerrar sus templos. Agustín consideró necesario escribir su ahora famosa Ciudad de Dios para refutar esas afirmaciones paganas y asegurar a los cristianos que la verdadera ciudad de Dios era la Jerusalén celestial, no una ciudad terrenal. 7 ángeles más 1. Apocalipsis 8 del 2 al 4 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se paró ante el altar, sosteniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos.
sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios de la mano del ángel. Entonces lo que Juan vio es cómo se hacían los preparativos celestiales para el comienzo del juicio sobre la Roma cristiana. Es decir, eso que acabamos de leer de Apocalipsis es la preparación que estaba ocurriendo en el cielo del juicio que iba a venir sobre la Roma cristiana. Vio 7 ángeles de pie ante Dios, cada uno con una trompeta. Las trompetas significan que los decretos del trono se proclaman al pueblo. Mientras los 7 ángeles estaban preparados, vino otro ángel y se paró ante el altar. Ahora vemos que esta escena tuvo lugar en el templo celestial, que en la antigüedad había sido el modelo, plano o patrón para la construcción del templo terrenal en Hebreos 8:5. El arca de Dios en el lugar santísimo era el trono de Dios, y el altar de oro del incienso representaba las oraciones de los santos. El altar de oro estaba en la puerta del lugar santísimo, porque era en esencia un portero. Es decir, algunos dicen que estaba en el lugar santo, otros no, estaba ahí en la puerta entre los dos, ¿no? Para acceder al trono de Dios. Para acceder al trono de Dios se requería que uno ofreciera incienso, es decir, las oraciones de todos los santos. Vemos esto en las instrucciones para el día de la expiación de Levítico 16, 12 y 13, que dice así: y tomará una olla llena de carbones encendidos de sobre el altar delante de Yahvé, y 2 puñados de incienso dulce finamente molido, y lo meterá dentro del velo, y pondrá el incienso en el fuego delante de Yahvé, y la nube de incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio para que no muera. Los 7 ángeles son probablemente los mismos que llevaron los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 2:3. Cada uno fue llamado... Bueno, disculpen porque estamos con el ruido de la obra de aquí, que ya parece que va a terminar esta semana, y la depuradora que tenemos de aguas cerca, que parece ser que están en unos días de pruebas o descompresión y sueltan el aire con un ruido infernal que hasta lo deja uno sordo. Bueno, continuamos. Cada uno fue llamado el ángel de una iglesia en particular, por lo que ministran en el templo del cielo de la misma manera que los sacerdotes en la tierra se suponía que ministrarían. Por lo tanto, se representa a los ángeles ministrando en el templo celestial. Sin embargo, había un 8º ángel que apareció para actuar en nombre de los 7. Este ángel describe la práctica anterior en el templo de Jerusalén, donde cada mañana un sacerdote era elegido por sorteo para quemar el incienso, mientras los demás preparaban el sacrificio de la mañana. Recuerde la historia de Zacarías, quien fue elegido por sorteo para ofrecer el incienso en Lucas 1 del 8 al 11, que dice así: y sucedió que mientras estaba cumpliendo su servicio sacerdotal ante Dios en el orden señalado de su división o su clase, según la costumbre del oficio sacerdotal, fue elegido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. El ángel le dijo que él y su esposa tendrían un hijo que ministraría con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17. Este ángel luego se identificó a sí mismo como Gabriel, que está en o asiste en la presencia de Dios, Lucas 1:19. La presencia de Dios estaba ubicada en el lugar santísimo y el altar del incienso estaba ubicado lo más cerca de la presencia de Dios. De los muebles del mobiliario del lugar santo, más cerca de la presencia de Dios era el altar de oro, el altar del incienso. Entonces parece que Gabriel fue el 8º ángel asociado con el altar de oro de Apocalipsis 8:3. Siempre que un sacerdote era elegido por sorteo para ofrecer incienso en el templo, estaba cumpliendo el papel terrenal de Gabriel, quien asistía en el altar de oro del templo celestial, lanzando fuego sobre la tierra. Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y siguieron truenos y sonidos y relámpagos y un terremoto.
Tal acción no era parte del ritual del sacerdote en la tierra que fue llamado a ministrar en el templo. Este fue un acto extraordinario que representaba el juicio divino. Sin embargo, no carecía de precedentes. Cuando Dios juzgó Jerusalén por su pecado, ese juicio se decretó primero en el templo en el cielo. Ezequiel 10:2 dice: y habló al hombre vestido de lino y dijo: entra en las ruedas giratorias debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y esparce por la ciudad. Y entró en mis ojos. Este hombre vestido de lino era sin duda el mismo ángel que Juan vio en Apocalipsis 8:3, ya que se ve a ambos haciendo lo mismo, pero sobre diferentes ciudades. Ezequiel vio el juicio divino sobre Jerusalén, Juan vio el juicio divino sobre Roma. Ambas fueron juzgadas por corrupción y rebelión ilegal y por negarse a ajustarse a la norma celestial que afirmaban seguir. Recuerde que a este hombre vestido de lino se le dio la tarea anterior de marcar en Jerusalén las frentes de los verdaderos creyentes, Ezequiel 9:4. En el capítulo siguiente se le dio la tarea de esparcir carbones encendidos sobre la ciudad. Esto nos muestra que los ejércitos babilónicos que destruyeron la ciudad y quemaron el templo hasta los cimientos fueron los agentes humanos de la destrucción divina. Pensaban que estaban destruyendo la ciudad por su propia voluntad, sin darse cuenta de que estaban cumpliendo ciegamente la voluntad de Dios. Asimismo, cuando Alarico el godo tomó Roma, no es probable que él supiera que estaba haciendo en la tierra lo que Gabriel había decretado al arrojar fuego a la tierra en Apocalipsis 8:5. Lo que quizás sea de interés para nosotros es que después de que el hombre vestido de lino arrojó fuego sobre Jerusalén en Ezequiel 10:2, la gloria de Dios comenzó a apartarse del templo solo 2 versículos más tarde, en Ezequiel 10:4. Podemos preguntarnos entonces si esto también le sucedió a la ciudad cristiana de Roma durante el silencio de 15 años. No debemos perder de vista el hecho de que Juan el Bautista fue el profeta de Dios que fue llamado a anunciar la venida del que bautizaría con fuego, Mateo 3 del 11 al 12. Juan también anunció el juicio de que el árbol de Jerusalén, de Jerusalén y Judá, de ambos, pronto sería cortado, Lucas 3:9. Después de que el ángel esparció las brasas del altar en Apocalipsis 8:5, el resultado fue un trueno, un relámpago y un terremoto. El trueno representa la voz de Dios, aunque generalmente no es inteligible para la mayoría de las personas. Segundo de Samuel 22:14, Juan 12:29. El relámpago representa las flechas de Dios, nos dice el Salmo 77, 17 al 18. Y dado que las flechas también representan a los hijos, Salmo 127 del 4 al 5, el relámpago de Dios puede representar a los hijos de Dios. Los terremotos, por supuesto, representan el juicio divino, los trastornos de todo tipo y el derrocamiento de las instituciones políticas y o religiosas. Estos juicios luego son aplicados más específicamente por los otros 7 ángeles que estaban listos para tocar sus trompetas. La trompeta de cada ángel señaló un nuevo juicio sobre Roma y el Imperio Romano Occidental en general. Un resumen de estos juicios de trompeta es el siguiente. 1. Alarico el godo en el 410. 2. Genserico el vándalo del 429 al 460. 3. Atila el Huno del 446 al 453. Y 4. Odoacro el Teutón en el 476. Hay un interludio que separa las primeras 4 trompetas de las 3 finales. Las últimas 3 trompetas también se llaman ayes y representan el llamado de Dios al Islam para juzgar a la Iglesia. Bien, los 3 ayes entonces serían el quinto, el sexto y el séptimo, que sería el quinto, los sarracenos, del 612 al 762, el 6, los turcos seleucidas y otomanos del 1063 al 1453,
Y por último, el séptimo, la séptima trompeta se subdivide en 7 copas, es en Apocalipsis 16. Estudiaremos cada uno de estos juicios a medida que avancemos. Y bueno, pues nos vamos al siguiente capítulo, el capítulo 12, que es la primera trompeta. Las 7 trompetas envían mandatos de la corte divina para traer juicio sobre la bestia de hierro predicha por Daniel. Las primeras 4 trompetas derrocaron al Imperio Romano Occidental y a la propia Roma, desde el 410 al 476 después de Cristo. Las últimas 3 son los ayes islámicos que derrocaron al Imperio Romano Oriental y Constantinopla, o Nueva Roma, que así se llamaba, desde el 612 desde el 612 al 1453 después de Cristo. El ministerio de Elías. Cuando Apocalipsis 8:5 describe a Gabriel poniendo carbones del altar de oro en el incensario y arrojando fuego a la tierra, Juan revela poco, pero nos invita a escudriñar las Escrituras para ver lo que esto significa. Por Ezequiel 10:2 descubrimos que el ángel de Dios decretó destrucción sobre Jerusalén de una manera similar. Asimismo, Ezequiel 9:4 mostró cómo Dios selló a los santos en Jerusalén antes de que se decretara el juicio, así como Juan habló de sellar a los 144.000 en Apocalipsis 7 antes de la apertura del séptimo sello en Apocalipsis 8. Y así la última parte de Apocalipsis 8:5 habla de truenos, relámpagos y terremotos. El trueno habla de la voz de Dios que se escucha en los relámpagos, que son los hijos de Dios. Durante ese tiempo, la voz, o sea, hubo santos que en aquel tiempo pues estuvieron levantando su voz, profetizando. El terremoto es la agitación en Roma. Esto sugiere que Dios levantó profetas desconocidos durante ese tiempo para emitir advertencias y también para anunciar los decretos de Dios en la tierra. Fueron voces que clamaron en el desierto, porque como hemos dicho, esta voz de profecía se inspiró en el ministerio de Elías, que preparó el camino para el bautismo de fuego del Mesías. En términos generales, este bautismo de fuego fue diseñado para purificar y limpiar los corazones de los hombres mediante la acción del Espíritu Santo. Esto se cumplió en Pentecostés y se vio claramente en los años siguientes en los Hechos de los Apóstoles. Cuando este mismo fuego se lanza sobre naciones rebeldes, en lugar de sobre personas individuales, los resultados son más dramáticos, obviamente. El bautismo de fuego del Espíritu Santo puede provocar terremotos internos en las personas, ¿verdad? Que se lo digan a los que lo han pasado, los hemos pasado, o lo que lo están pasando. Pero cuando llega sobre naciones rebeldes que se niegan a arrepentirse y ser limpiadas, el terremoto puede ser devastador. Aquí el fuego es el juicio de la ley de fuego, descrita en Deuteronomio 33:2. Ambas manifestaciones de fuego se ven a lo largo de la historia de la Iglesia en varios momentos, pero solo en el tiempo del fin, cuando el juicio divino ha sido dictado contra la última manifestación de la bestia, cuando el gran reino de la piedra está listo para empezar a crecer y llenar toda la tierra, como dice Daniel 2:35, es cuando el fuego arrojado a la tierra tendrá un efecto más positivo sobre las naciones. Y aquí estamos hablando de este tiempo actual, en lo que el Señor está trayendo ese fuego que va a hacer tumbar a Misterio Babilonia, ¿verdad? Y va a convulsionar las naciones. El gran terremoto. Alarico el Godo, del 410 después de Cristo. Apocalipsis 8 del 6 al 7 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Vamos a ver qué es esto. La tierra es el imperio romano, que es el reino de la bestia de hierro de Daniel. Una bestia es una nación carnal que es de la tierra y no se ajusta a la norma del cielo. En otras palabras, se conduce por la ley de dientes y garras de Darwin.
más fuerte, ¿no? Y está motivada por el instinto de supervivencia. Las trompetas son advertencias de guerra, como nos dice Números 10:9. El granizo es una de las armas de guerra de Dios, nos dice Job 38 del 22 al 23, que barrerá el refugio de la mentira, Isaías 28:17. Entonces, lo lógico es deducir que el granizo es la verdad, la única que puede barrer las mentiras de los hombres, y la estamos viendo en acción como cada vez la verdad está saliendo más a luz a medida que el Señor va levantando las faldas de Misterio Babilonia y su hedor y su pudredumbre se van descubriendo por más y más gente, pues la verdad, el granizo de la verdad de Dios va haciendo que el Misterio Babilonia vaya perdiendo fuelle y que pronto sea derrumbada de golpe, ¿verdad? De golpe y porrazo lo vamos a ver en un espacio muy corto de tiempo. Los árboles son hombres, Deuteronomio 20:19 y Marcos 8:24 nos lo dicen. La hierba también representa a las personas carnales, porque toda carne es hierba, dice Isaías 46, que Pedro interpreta en el sentido de ser mortales en Primera de Pedro 1 del 23 al 25, como hierba y como flor de hierba, ¿qué pasa, verdad? Entonces, cuando el primer ángel toca su trompeta, Dios envía el granizo de la verdad y el fuego del Espíritu Santo mezclado con sangre. Si la sangre de Cristo es rechazada, entonces la sangre del hombre es derramada en ese tiempo de tribulación. Leemos que 1/3 de los hombres fueron juzgados por la ley de fuego. Así es como la Biblia interpreta su propio simbolismo. En el 410 después de Cristo, Alarico el Godo tomó la ciudad de Roma y la saqueó durante 6 días. Su ejército se llevó todo el oro y la plata y las gemas que pudieron encontrar e incluso torturó a quienes se sospechaba que escondían sus tesoros. En una semana, la gran y rica ciudad de Roma quedó reducida a la miseria. Gibbon escribe sobre esto en la página 456 de su libro diciendo: la terrible catástrofe de Roma llenó de dolor y terror al asombrado imperio. Esto afectó directamente alrededor de 1/3 del Imperio Romano Occidental. Roma no fue la única ciudad que saqueó Alarico, saqueó la mayor parte de Italia, se quemó toda la hierba, en el sentido de que esto literalmente afectó a todos. Hubo mucha hambre como resultado del fuego divino sobre la tierra. Los godos comieron lo que pudieron y destruyeron el resto de la comida. Alarico luego intentó tomar Sicilia como un trampolín hacia África, pero fracasó porque su mandato divino como juez de Roma había terminado. Gibbon escribe sobre su intento de tomar Sicilia en la página 459, diciendo: sin embargo, tan pronto como se embarcó la primera división de los godos, se desató una tempestad repentina que hundió o dispersó muchos de los transportes. Su coraje se vio intimidado por los terrores de un nuevo elemento, y todo el plan fue derrotado por la muerte prematura de Alarico, que fijó, después de una breve enfermedad, el término fatal de sus conquistas. En su misericordia, Dios desató solo la primera ronda de juicios sobre el Imperio Romano y luego los detuvo abruptamente. La gente atónita trató de encontrar una razón para este juicio divino. Los paganos decían que era porque Roma había abandonado a sus dioses tradicionales. La Iglesia fue puesta en la extraña posición de explicar cómo podría sucederle esto a una ciudad cristiana, entre comillas. Este evento traumático ocurrió solo 30 años después de que el emperador Teodosio hiciera del cristianismo la religión del Estado en el 380 después de Cristo y 15 años después de que el paganismo fuera ilegalizado. Bueno, fíjense, déjenme que repita este último párrafo. Este evento traumático ocurrió solo 30 años después de que el emperador Teodosio hiciera del cristianismo la religión del Estado en el 380 después de Cristo y 15 años después de que el paganismo fuera ilegalizado. Voy a decir, hoy, ¿cómo? Un imperio cristiano, qué bonito, qué maravilla. ¿Y cómo es posible que ahora venga y nos ocurra esto, no? ¿Por qué? Porque era un cristianismo totalmente degradado. Por eso lo juzgó el Señor. Era un juicio no contra la Roma pagana, sino en este caso contra la Roma cristiana, entre comillas.
Alarico destruyó el mito cristiano de que Roma, entonces una ciudad cristiana, era una ciudad eterna que Dios nunca permitiría que fuera derrocada. Al año siguiente, el 411, Agustín, obispo de Hipona en el norte de África, escribió su famosa Ciudad de Dios, explicando su famoso libro, Ciudad de Dios, explicando que Roma no era la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios era una ciudad espiritual. Hasta el propio Agustín lo sabía. En otras palabras, dado que Roma no era la Nueva Jerusalén, el saqueo de Roma no tenía relación con la Nueva Jerusalén. Como Jerusalén, Roma también podía estar bajo el juicio divino y por las mismas razones que se declaran en las Escrituras. Si bien su premisa básica era realmente cierta, la verdad ineludible era que Dios había permitido que un tercio de este imperio, fíjese, un tercio nada menos de este imperio cristiano, quedara bajo el juicio divino. Esto podría explicarse solo por la apostasía y el pecado en la religión misma. Este es el mensaje claro del libro de Apocalipsis. Sin embargo, la Iglesia no se arrepintió porque no sabía cómo arrepentirse. Los líderes no entendieron que estaban cumpliendo los tipos proféticos del rey Saúl del Antiguo Testamento, el padre del denominacionalismo cristiano. El problema con Saúl fue que la gente deseó ser gobernada por hombres en lugar de ser gobernada directamente por Dios. 1 Samuel 8:7. A través de las afirmaciones papales, la Iglesia había rechazado el gobierno de Cristo. La razón del juicio divino. Vamos a abundar más en esto. Muchos han escrito sobre el aumento de la corrupción en la Iglesia, particularmente a partir del siglo IV. Yo también he escrito sobre esto en mi libro Lecciones de Historia de la Iglesia, que lo puede encontrar, son varios tomos, no sé si son 3 o 4 tomos, también aunque está sin revisar, pero bueno, se puede entender, lo tienen en el blog Tabernáculos. Busquen en libros cristianos o historia de la elección o historia de la iglesia del Dr. Stephen Jones y el buscador se lo dará, el buscador del blog o incluso en el buscador de internet. Pues pongan así lección historia de la iglesia del Dr. Stephen Jones, blog Tabernáculos. Mientras estudiaba esto, me pregunté cuál fue el factor principal a los ojos de Dios que provocó el juicio divino. Pasajes como Apocalipsis 9:21 nos dan una pista. Y no se arrepintieron de sus, escuchen, asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Esto en el imperio cristiano, en la Roma cristiana, la iglesia cristiana. Asesinatos, hechicerías, inmoralidad y robos. Estas son las manifestaciones externas del problema más profundo que había en el corazón, obviamente. La iglesia bajo Pentecostés fue el cumplimiento del tipo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Como saben, los 40 años de reinado de Saúl son los 40 jubileos de Pentecostés de la iglesia del 33 al 1993. Fue coronado en el día de la cosecha del trigo, 1 Samuel 12:17, que fue el día más tarde llamado Pentecostés, por eso es el tipo, el trigo simboliza siempre Pentecostés. Ya hemos visto extensamente sobre este tema en otros escritos, como el libro que acabamos de grabar hace poco, El trigo y los asnos de Pentecostés, que se los recomiendo porque tiene es un libro de 5 capítulos, pero no tiene desperdicio si uno quiere entender Pentecostés y dónde está el problema de Pentecostés. Ya hemos escrito extensamente la bendición de Pentecostés y el problema de Pentecostés, porque está a caballo entre la Pascua y Tabernáculos. Está con un pie ahí, en la luz y otro en la oscuridad, con un pie en la barca y otro en el muelle, y ya sabe lo que pasa. O pasamos al otro lado o no vamos. Ya se acaba Pentecostés, vapuleado por los espíritus malignos y por la degradación y todo eso. Ya hemos escrito extensamente sobre este tema en otros escritos, pero lo de la cosecha del trigo significa que Saúl era un tipo de la iglesia en la edad pentecostal o edad de la iglesia. Cuando estudiamos la historia del rey Saúl, encontramos que Dios le dio la autoridad durante 40 años. Abusó de esa autoridad oprimiendo a la gente, usó esa autoridad para su propio beneficio y estuvo dispuesto a matar
a David y a otros para mantener el poder, así como la Iglesia persiguió, como Saúl persiguió a David, pues la Iglesia persiguió a los vencedores a lo largo de su historia. Saúl no gobernó por amor, sino por temor. Se suponía que él era el administrador del trono de Dios, pero lo usurpó como si fuera suyo. El resultado fue que gobernó como gobernaron otros hombres y así como el rey Nabucodonosor en Daniel 4:33 se le dio el corazón de una bestia. Después de la muerte de Saúl, David comenzó a gobernar Israel. El nombre de David significa amor. David fue un tipo de vencedor que gobernó por amor divino después que el tiempo de autoridad de Saúl llegó a su fin. Mientras tanto, David fue entrenado por Saúl porque David aprendió de Saúl cómo no hay que gobernar. Yo suelo decir siempre que los Davides solo nacen a la sombra de los Saúles. David también aprendió a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. También aprendió el principio de Mateo 5 del 33 al 39. Vosotros habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo, sino al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La historia de Saúl y David es profética de la Iglesia y los vencedores y sus respectivos reinos. La Iglesia en los primeros siglos soportó la persecución y no hizo ningún intento de derrocar al gobierno romano. Siguieron las instrucciones de Jesús. Hubo numerosos mártires, personas que estaban dispuestas a morir no solo por Jesucristo, sino también por sus enemigos. Siguieron el ejemplo de Jesús porque leemos en Romanos 5 del 8 al 10 que pocos hombres morirían por sus amigos, pero Cristo murió por los impíos y por sus enemigos. El gobierno romano era enemigo de los cristianos. Los cristianos sabían esto y estaban dispuestos a morir por el bien de sus enemigos para manifestarles el amor de Dios. Y así, cada vez que los cristianos morían, más romanos llegaban a admirarlos y a convertirse a Cristo. Así fue como el cristianismo conquistó Roma, por amor, no por odio o venganza. El precio fue alto, pero valió la pena. Sin embargo, cuando la Iglesia recibió autoridad, perdió su primer amor. El celo cristiano pronto se convirtió en fanatismo. Todavía no les importaba ser mártires, pero ahora lo veían solo en términos de defender la fe con la espada y morir por Cristo en la batalla contra los enemigos. Los cristianos ya no estaban dispuestos a dar su vida por los paganos, herejes o judíos. De hecho, prefirieron oprimir o matar a los enemigos de Cristo, entre comillas, en lugar de morir por ellos. Así que hicieron cada vez más difícil la vida de los paganos, herejes y judíos para animarlos, entre comillas, a convertirse, tal como la Roma pagana en tiempos anteriores había tratado de hacer con los cristianos. Es decir, eso se llama evangelizar a cristazos, ¿verdad? O te conviertes o te doy con la cruz. Muchos paganos y otros incrédulos se unieron a la religión cristiana, pero con el motivo equivocado, como hablábamos el otro día, ¿verdad? Hablando de Sansón, motivo equivocado, cuando descubrieron el secreto de la salvación por temor, ¿verdad? Por temor al fuego. Ya nos cuentas la verdad de la adivinanza, del fuerte salió dulzura, ¿verdad? O si no, te quemamos, ¿no? Se unieron por miedo, ambición o simplemente para encontrar empleo. Los cristianos presentaron a Cristo como un Dios a quien temer, no a amar. Los paganos tuvieron que renunciar a una religión y unirse a otra. Cuando lo hicieron, se unieron a la religión, pero no necesariamente se convirtieron en miembros del cuerpo de Cristo. Simplemente se puso al paganismo bajo la autoridad de la Iglesia. Esta fue la raíz del problema y la razón principal del juicio divino sobre el imperio cristiano. Bien, aquí nos vamos a quedar hoy. El próximo día que abordemos Apocalipsis será el capítulo 13 y el próximo vídeo, que será o mañana o el viernes, Dios mediante, pues ya nos vamos a meter con el regreso del hijo pródigo, donde vamos a hablar del regreso del hijo mayor, porque el hijo de mayor estaba en la casa, pero no estaba en la casa, ¿verdad? Era un extraño dentro de la casa, si queremos decirlo así también. Así que también necesita arrepentimiento y necesita volverse al Señor. No se lo pierdan porque será muy interesante.
Bien, pues nada, me despido de ustedes hasta mañana o pasado, Dios mediante. Los dejo en las manos del Señor, que los bendiga con su misericordia, que los cuide, que los proteja, que abra sus entendimientos, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y nada, pásenlo bien. Hasta el próximo día entonces.